Ya ven mi pantalla, voy a ampliar la presentación. Sí, Eh, señor. bueno, entonces la ley 100 del 93 Sí, señor. eh, arranca prácticamente en hacer modificaciones principales y de manera fuerte al sistema de seguridad integral. O sea, la ley 100 se llama Ley de Seguridad Integral y al hablar sobre seguridad integral, entonces, pues hablamos de muchos aspectos dentro del sistema. Anteriormente, el sistema de la seguridad social estaba compuesto de una manera unificada. Existía solo una entidad principal que prestaba un servicio a los tres riesgos principales que existen a nivel de atención de la seguridad. Hablamos de los tres riesgos que son EPS o enfermedad general, licencia de maternidad. El segundo riesgo del cual nos referimos es la vejez, invalidez y la muerte. Y por último, todo el tema de pensión. Antes de la ley 100 de 1993, solo existía una entidad que regulaba todo esto y daba atención, y era el Instituto de los Seguros Sociales. El Instituto de los Seguros Sociales tenía algo que se llamaba una sección de riesgos laborales, una sección de pensión y una sección en salud. Entra la ley 100 de 1993 y nos genera varios cambios. Primero, crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Segundo, cambia y reorganiza la prestación de los servicios de salud. Ahorita entraremos a mirar cada uno de estos criterios, de estos conceptos, para ampliarlos un poco más. Hace una integración, lo que la ley 100 busca es una integración y un sistema integral dentro de sus principios, en el que la salud pública, el sistema de seguridad social y la provisión de los servicios prestados se manejen de forma igual. Cuando hablamos de seguridad pública, ustedes, si yo les digo a ustedes seguridad, salud pública, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Sí, ¿ve? Dulfay dice Sisben. Todo lo que se refiere a lo de cuando se trabaja en las alcaldías, en partes de dependencias de las alcaldías, diría yo. Gracias, Sandra. Subsidiada. Como todo el régimen subsidiado. Todo el régimen subsidiado. Sol, gracias. ¿Quién más? Jan. Sí, lo que dice la compañera, la salud subsidiada por el gobierno, ¿no? Ok, bueno. ¿Algún otro concepto? EPS. ¿Cómo? EPS. Las EPS, dice Franklin. Bueno, la salud pública se refiere directamente a los prestadores de servicios de salud de carácter público. Es decir, hablamos de los hospitales, hablamos de las clínicas, hablamos de los centros de salud que tienen una naturaleza pública. A eso nos referimos con la salud pública, viéndolo desde la visual de la ley 100 del 93. Ahora, cuando yo hablo del sistema de seguridad social, ¿a qué me refiero? Entonces, ahí sí me refiero a lo que decía Franklin, a las EPS, a lo que decía Jan, Sol, Sandra, sistema de régimen subsidiado o SISBEN. También ingresa aquí lo que son las EPS y los fondos de pensión. Y cuando hablo de la provisión de servicios prestados es todo lo que refiere a sistema económico. Luego, otro de los aspectos principales de la ley 100 es que él consagra
invita a todas estas entidades del sistema integrado a generar actividades de promoción de salud que busquen prevenir la enfermedad. Al ellos desarrollar esto como un principio, lo que hacen es que cambian el negocio de la enfermedad por el negocio de la salud. Y es lo que hablamos y se habla mucho hoy en día en la seguridad y salud en el trabajo, y es la prevención. La prevención se enmarca y se enfoca en aspectos relacionados con evitar que algo ocurra. Ahí es cuando yo prevengo. Yo tengo que actuar de carácter preventivo y no carácter correctivo. Mientras que antes, según lo que nos establecen muchos textos, antes el negocio era la enfermedad, porque necesitábamos que se enfermaran. Ahora el negocio es la salud y por eso es que se desarrollan actividades en promoción de salud y prevención de enfermedad, y son los conocidos Profe, programas PIP. Señor. ¿Es lo que se llama ahora salud ocupacional? La salud ocupacional hace parte de Giovanni, pero la salud ocupacional solo se enfoca en el riesgo laboral y enfermedad profesional. Pero tenemos dos riesgos más, y es la enfermedad general y la maternidad, y tenemos la vejez, la pensión y la muerte. Ahora, tenemos que la seguridad y salud en el trabajo, las administradoras de riesgos laborales, hacen actividades de promoción y prevención, clarísimo. La principal actividad de promoción y prevención que hacen las ARL y que consagran y que promueven, ¿cuáles son? ¿Una de esas no es Sura? Sura es la entidad, pero hablemos de la actividad como tal. Las pausas activas. Las pausas activas, muy bien. Entonces, las pausas activas realmente son todo el proceso que yo hago para mis músculos. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo estás? Para estirar todo el tema muscular y evitar de pronto problemas del túnel del carpo, la tendinitis, el manguito rotador. Entonces recomiendan que hagamos eso cada 2 horas. Eso es una actividad de promoción y prevención. Pero ahora las EPS. ¿Qué actividades de promoción y prevención hacen las EPS? Programas cardiovasculares para las personas que tengan hipertensión y otras afectaciones del corazón. Muchas gracias, Rocío. ¿Y qué actividad hacen? Van, hacen tamizajes, entonces le dicen a la persona, venga, usted tiene un grado de obesidad 1, entonces le recomendamos que vaya al nutricionista o haga ejercicio y todas estas cosas, ¿cierto? Pero lo hacen de manera preventiva. Es decir, hagamos algo para que no ocurra, para prevenir. Antes no existía esto. ¿Listo? Luego, dentro de esto, el modelo busca avanzar hacia un modelo sanitario que privilegie la vida y la salud. ¿Listo? Bueno, entonces, la ley 100 abre... Profe, qué pena. Dime. Profe, qué pena, yo acabo de ingresar a la clase que tenía el celular apagado y pues no sé de qué están hablando, qué pena. Estamos hablando de la ley 100. La ley 100 es la primera ley que es una de las principales leyes que reforma todo el sistema de seguridad social. ¿Listo? Bueno, entonces estábamos hablando dentro de los 3 aspectos principales que cubre la ley 100.
Hablábamos de tres ramos principales: las pensiones, la salud y los riesgos profesionales o riesgos laborales. Cada uno de estos ramos tiene una cobertura y previene un riesgo. Las pensiones previenen el riesgo de la invalidez, la vejez y la muerte. Pero más que prevenirlos, porque en este caso no es de prevención, sino es de protección, a diferencia de la salud y el riesgo laboral, que sí es prevenir. La salud, hablamos de las entidades promotoras de salud, las EPS, previenen el riesgo de la enfermedad general y cuidan la maternidad. Y por último, el riesgo laboral está regido por las ARL y previenen los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Las entidades que cubren esto, como ya lo dijimos, son las administradoras de fondos de pensiones en el ramo de pensión, las EPS en salud y las ARLs en riesgos profesionales o riesgos laborales. Sin embargo, dentro de la integralidad existen instituciones prestadoras del servicio, IPS, que dentro de todo el proceso de la Ley 100 que establece la integralidad, abordan y acompañan el proceso de las administradoras de riesgos laborales y las EPS. Hablábamos anteriormente de el sistema de salud pública. Aquí, en esta parte, las IPS pueden ser hospitales, clínicas, centros de salud. Cuando yo tengo una urgencia, y cuando hablo de una urgencia es algo inmediato, algo en el inmediato plazo, ¿a dónde acudo? ¿Me voy a la EPS a ver dónde me atiendan o acudo al centro médico más cercano? Al centro médico más cercano. El centro médico más cercano. Listo. Yo hago la atención y yo hago la presencia en el centro médico más cercano y digo, vengo por esto. Allá lo que hacen internamente es definir si es por salud o por riesgo laboral, ¿cierto? Y me atienden, me hacen todo el proceso. Alguien de pronto aquí que nos pueda contar un ejemplo. Y salimos y nos cobran algo. No, señor, cuando somos cotizantes no cobran. Por ejemplo, cuando es por un accidente de trabajo, primero se reporta, pero si es una urgencia, uno directamente ingresa a la clínica y de ahí le toman el triage. Sí, listo. Pero entonces, Pero algunas veces cobran y es por salud. Creo que cuando somos cotizantes no, cuando somos beneficiarios sí. No, los cotizantes sí les ponen una cuota moderadora. Cuota moderadora, si un accidente laboral pasa por riesgos laborales. bueno, listo. Entonces ahí tenemos varios conceptos. Pero no en todos los casos, profe. No, no en todos los casos. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hablamos de una urgencia vital, las cuotas moderadoras están creadas para mantener el sistema. Y cuando hablamos de mantener el sistema, hablamos de la provisión de servicios. Cuando yo tengo una urgencia, eso está cubierto dentro del proceso de atención. Yo voy a un hospital, si yo soy cotizante, no me deben cobrar. Toda la atención se la deben cobrar o a mi EPS si entré por riesgo de salud o a mi ARL si entré por accidente de trabajo o enfermedad profesional. A diferencia que si soy beneficiario, cuando yo soy beneficiario, automáticamente me cobran algo que se llama un copago. Y el copago tiene un costo de acuerdo al nivel de afiliación en el cual yo esté. Nosotros tenemos en Colombia 3 niveles, nivel A, nivel B y nivel C. El nivel A son personas que devengan menos de 2 salarios mínimos
nivel B entre 2 y 5 salarios mínimos y nivel C mayor a 5 salarios mínimos. En caso de una atención de un beneficiario, hablemos en este sentido por EPS, el copago se establece en porcentajes. Y dice que el porcentaje que yo debería pagar respecto a la atención que me dieron en ese centro médico no puede exceder el 11.50% si soy categoría A, 17.3% si soy categoría B y 23% si soy categoría C. Sin embargo, genera unos topes. Por evento no me pueden cobrar en categoría A más de 251.000 pesos, en categoría B 1.009.000 y en categoría C 2.018.000. Pero también lo que establece la vigencia de los copagos es que hay un valor máximo por año y tiene también unos topes. Eso en cuanto a los beneficiarios. Pero si yo soy cotizante, esta institución prestadora del servicio le hace el cobro directo, o sea, a la EPS o a la ARL, y para eso está establecido la provisión de los servicios. ¿Y de dónde sale el dinero de la provisión de los servicios? ¿De dónde pagan las EPS o las ARLs, todo eso? De lo que nos descuentan mensual en el trabajo, ¿no? Correcto, entonces, nosotros... De la nómina. Nosotros... De los que cuentan de la nómina. Sí, correcto. Entonces, como empleados, nosotros hacemos un aporte del 4% de nuestro salario para EPS y nuestro empleador hace un aporte del 8.5% de igual manera. ¿Listo? Es decir, el 12.5% que se le da a la EPS. ¿Para qué? Para esto, para poder atender y tener una provisión en servicios prestados. Las ARL de igual manera tienen un ingreso y el ingreso es netamente asumido por el empleador y este ingreso depende del riesgo y del nivel de riesgo y categoría de riesgo que estemos. Tenemos nivel 1 a nivel 6 desde el 0.522% al 6.540. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, Sí, señor. preguntas hasta acá respecto a la previsión. Con lo que hace la ley 100 es que busca la integralidad, pero dentro de la integralidad genera también un proceso de descentralización y es donde empiezan a desaparecer el sistema de seguros sociales, que era el ISS antes de la ley 100 del 93, que cubría la pensión, la salud y los riesgos. Lo descentraliza y se crean fondos de pensiones diferentes, EPS diferentes y administradoras de riesgos diferentes. Ahora, otra parte importante, y esto en cuanto a la ley 100. La ley 100 reformó totalmente el sistema de salud. El principal ponente de la ley 100 en sus años fue el señor Álvaro Uribe Vélez. Y esta ley, si bien aportó mucho de hecho hoy en día aporta mucho a la mejor atención, ¿cierto? Generó muchos traumatismos. Y el traumatismo principal fue ¿cuál? Que desapareciera el Instituto de los Seguros Sociales. En cuanto a pensión, el ISS, que se llamaba Seguros Sociales, ya no son seguros sociales, se llama Colpensiones. Y Colpensiones es una entidad mixta, capital público, capital privado. En cuanto a salud, tuvo una transformación interesante y se volvió netamente privada. ¿Alguno sabe cuál es, en qué se transformó el Seguro Social a EPS? ¿En la nueva EPS? EPS. Correcto, la nueva EPS. Y en riesgos profesionales también tuvo una transformación. Hoy en día es la única ARL, la única administradora que tiene inversión pública e inversión privada. ¿Sura? ¿Será? No, Sura. no. Sur es del Grupo Paisa. Positivo. Por ahí la dijeron ya.
¿Por venir? No, Porvenir es del No, Grupo Aval. ¿Seguro social? ¿Colfondos? Colfondos es privada y es fondo de pensiones. ¿Positivo? Positiva, muy bien, Sol. Positiva también tiene inversión pública e inversión privada. Son transformaciones que se han hecho, sin embargo, a diferencia de Colpensiones, que Colpensiones sí es reconocida porque mantiene su sistema pensional, su régimen y su estructura, solo que tiene inversión de los dos aspectos. La salud y el ARL sí tuvieron una transformación total porque se volvieron privadas, solo que tienen en una parte inversión pública. Ahora pasamos a la ley 797 del año 2003. Y la ley 797 nos habla de 9 aspectos principales. Hablemos de 7 porque los otros son múltiples modificaciones que se han tenido a raíz de constantes sentencias y leyes. La reforma pensional, que es enmarcada por la ley 797, primero establece el sistema de dualidad. Cuando hablamos del sistema de dualidad es que se abren dos sistemas pensionales. Y de los dos sistemas pensionales son el primero, el ahorro individual, y el segundo, el régimen de prima media, conocidos como el RCP, que es el régimen de prima media, el RPM, régimen de prima media, y el de ahorro individual, que son los fondos de pensiones privados. Como se crean dos sistemas diferentes, se tiene que establecer unas condiciones para generar una movilidad. Por otro lado, y lo veíamos dentro de los principios hace un par de sesiones, que teníamos un principio de irrenunciabilidad. Asimismo, establece la reforma pensional la obligatoriedad de la afiliación, y ahorita lo vamos a hablar. Hace también un cambio interesante respecto a los aportes. Hay una modificación en cuanto a porcentajes. Define qué es el Fondo de Solidaridad Pensional. Le da unas facultades al presidente de la República respecto al proceso pensional. Definen las pensiones de alto riesgo. Y como les digo, pues hay una serie de modificaciones en cuanto a decretos, normas y demás. Entonces, vamos a abrir un poco la participación. Ya les comenté un poco cuáles son es el sistema de dualidad. No sé quién quiera participar y decirnos qué conoce de la dualidad respecto a los dos sistemas pensionales. Nadie quiere participar, están hoy cansados. Profe, o sea, ¿cómo así? O sea, ¿qué es el sistema en cuanto a la Profe, pensión? Un ejemplo para poder coger un poco la idea, profe. ¿Cómo, Giovanni? ¿No nos puedes dar como un ejemplo para poder coger la idea? Bueno, Mejor. hay dos sistemas pensionales. Cuando hablamos aquí del sistema de dualidad es de dos. Y el régimen pensional tiene dos niveles, tiene dos caminos. El régimen de ahorro individual y el régimen de prima media. El régimen de prima media es una sola entidad y el régimen de ahorro individual son varias entidades. Profe, la dualidad se refiere a que toma el aporte de dos personas para sacar una pensión. También hace parte de la dualidad que yo aporto y el empleador aporta. No, en el caso de familias o una pareja, el esposo y... No, ahí no, esta parte no la habla, eso lo habla más adelante en otras resoluciones, que es el momento en que yo no me puedo pensionar por semanas por edad y mi esposa tampoco, entonces juntamos las 2 semanas y edades para pensionarnos. Ah, señor. Gracias. Profe, de pronto se refiere a que si usted cumple con las semanas y la edad se puede pensionar o puede llegar a una negociación con el bono pensional. No, esos son otros conceptos.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Establece la ley 797 la creación de fondos de pensiones privados. Y cuando hablamos de fondos de pensiones privados, hablamos de Porvenir, Protección, Colfondos, All Mutual, ¿sí? Que establecen un sistema del régimen pensional de ahorro individual, es decir, todo lo que usted aporte se va a una cuenta individual, una cuenta propia, una cuenta suya, que ellos de una u otra forma generan unas inversiones y le dan a ustedes unas rentabilidades. Ahora, el otro sistema pensional es el régimen de prima media, que es el que conocemos que administra Colpensiones. El régimen de prima media es una pirámide. En la base ingresan los nuevos afiliados y los aportes que estos nuevos afiliados hagan sirven para subsidiar o para pagar las pensiones de las personas que estén en la cabeza de la pirámide. Esta es la dualidad, dos sistemas totalmente diferentes. Profe, Señor, qué pena interrumpirlo. ¿Qué tan cierto es en este sistema dual del ahorro individual, perdón, de que en su momento, pues obviamente eso son inversiones, ¿no? sí, Que si llegan, por ejemplo, en este tema de la pandemia, de que si llegaron a invertir esa plata y por el tema de la pandemia obviamente hubo muchas bajas, el aportante pierde también. sí, es que el dinero es, la inversión es con su dinero. Hay tres niveles de riesgo respecto a la inversión. Riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Si ustedes están dentro de los fondos de ahorro individual, ustedes mensual, trimestral, no sé, semestral, les debe estar llegando un extracto de pensiones. Lo que ocurre es Exacto. que nunca miramos ese extracto. Entonces ahí va diciendo, entonces ahí dice Fabián Pinzón, cédula tal, nivel de riesgo, y entonces ahí le va a decir si es bajo, moderado o alto. El nivel de General- riesgo, perdón Fabián. Generalmente a mí me parece alto, pero no Listo. entiendo por qué. Entonces, el nivel de riesgo está definido por la cantidad de años que haya para que usted cumpla la edad de pensión. Entonces, hay unas tablas que definen si usted está entre 30 y 35 años para pensionarse. Hay tiempo para que si yo pierdo como administrador de sus recursos, los pueda recuperar. Lo que ocurre con un riesgo alto es que la inversión, la inversión va en riesgo mayor, por ende la rentabilidad es mayor. Cuando el riesgo es menor, la rentabilidad es mucho menor porque hay una inversión a la fija. En el año 2019, más o menos entre mayo, junio, hubo mucha polémica porque todos los fondos de pensiones y fondos de cesantías registraron pérdidas debido a la caída en la bolsa de valores, las acciones, todo por el tema de la pandemia. Uno personalmente, como les digo, hay una tabla que define los fondos de pensiones en qué nivel de riesgo estoy yo, si bajo, medio o alto. Pero yo puedo entrar a mi usuario y cambiar mi nivel de riesgo y el fondo de pensiones está obligado a mantenerme mi decisión. Lo que ocurre es que desconocemos en parte toda esta definición de riesgos y nos mantenemos tal como nos dice el fondo de pensiones. Yo me afilio, me descuentan, mi empleador paga. Y hasta ahí sabemos. Pero sí es cierto que hay una inversión y si ellos pierden, pues yo pierdo. ¿Qué recomendaría ahí, profe? O sea, uno podría cambiar el riesgo abajo. ¿Sería recomendable cambiarlo? Hay que entrar a mirar cuál ha sido el comportamiento en todos los años que usted ha estado dentro del fondo de pensiones. Si a usted le han dado rentabilidad positiva o rentabilidad negativa. Eso varía mucho, primero en el fondo de pensiones, segundo varía pues de la edad que usted tenga, el monto que tenga, porque a la final eso son inversiones seguras. Un ejemplo, voy a hablar de Porvenir sin hacer publicidad. Porvenir hace parte del grupo Aval. Todo el dinero pensional que recoge Porvenir lo que hace es invertirlo dentro del grupo Aval y asimismo genera una rentabilidad, genera una liquidez
y ellos mismos tienen asegurados unos ingresos, ¿sí? Ahora hablemos de otro fondo que es totalmente al otro extremo, que se llama All Mutual, antiguamente conocido como Scandia. Es un fondo pensional de origen europeo. Todas las inversiones que ellos tienen es a nivel de Europa y tienen una seguridad altísima, por lo que pueden generar un tipo de rendimientos más altos. Pero ahí varía mucho en las tablas de inversión. Ahí es entrar a revisar el comportamiento, cuáles han sido los rendimientos que le han dado. Pregunta, profe, y si ese fondo antiguamente se llamaba de otra forma, fue porque cambiaron razón social y así no responderle a las personas que tenían las inversiones. No, 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 no. No, porque eso se llama una sustitución patronal o una adhesión, una absorción, no, para nada. O sea, lo único que cambian es de razón social. Ok, profe, ¿Sí? gracias. Eso no, no hay problema. Una pregunta, digamos, es que tengo una persona que fue a mirar lo de sus cesantías y de ese de pensiones en porvenir, pero entonces está cotizando hace 35 años, pero entonces no aparece ni en porvenir ni en protección. Donde, digamos, uno puede verificar en qué entidad está ¿Me hablas de cesantías o de pensiones? de pensiones. O sea, y viene trabajando hace 35 años. Sí, señor. Pero entonces hay unas que tienen porvenir y otras que no aparecen. Bueno, ahí toca es entrar a mirar la sábana, todo el historial de aportes, porque ocurre que la introducción del PILA, que es el Programa Integrado de Pagos de Seguridad Social, uno de los tantos, entró, no sé, hace unos 10, 12 años. Anteriormente todos los aportes se hacían con números patronales, se hacían en planillas físicas. Ahí toca entrar a revisar el historial, seguramente están cargados como número patronal y como no como NID o como cédula, pero deben aparecer si hay soportes. Lo importante es que pues ahí entrar a averiguar y a investigar, revisar si las empresas donde trabajó en ese entonces todavía existen para que le den los soportes o si no hacer los requerimientos. Lo que ocurrió, y ya volvemos nuevamente a la ley 797 y más que la ley 797, la ley 100, que estableció los fondos de pensiones privados, hubo muchos inconvenientes porque al introducirse fondos de pensiones privados hubo un desorden en el proceso de afiliación y los asesores cogían y engatusaban, con todo el respeto, a las personas y le decían, no, venga, afíliese, el régimen de ahorro individual es mejor, eso el seguro social no le va a responder, bueno, muchas cosas, y empezaron a generarle movilidad a las personas. Cuando hay cambios dentro de los procesos y de los sistemas, pues hay un proceso de acomodación en el cual la información se puede perder y mucho más cuando era información física. Ahí es importante si la persona tiene documentos, soportes, pues que entre a averiguar y hace el requerimiento al fondo de pensiones que busque esas semanas y esos históricos con los números patronales. Bueno, entonces establecíamos la movilidad. Ahora, como ya tenemos un poco claro cuál es el sistema dual, que ahorita lo vamos a hablar un poco más a fondo, eh, también nos define la ley 797 los requisitos de la movilidad. Y la ley 797 nos dice lo siguiente. Si usted se encuentra en fondos de pensiones de ahorro individual, usted podrá moverse entre ellos cada 6 meses, si así lo desea. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy en porvenir, me puedo pasar a protección, lo puedo hacer, siempre y cuando lleve una antigüedad de 6 meses en porvenir. Pero estoy en protección y no, me aburrí de protección, entonces me quiero ir para All Mutual. Tengo que esperar 6 meses para cambiarme a All Mutual. Y así sucesivamente entre los fondos privados, es decir, el sistema de ahorro individual. Pero Ahora, ¿es decisión del uno o de la empresa? La empresa también lo puede cambiar. no, la decisión siempre tiene que ser voluntaria del empleado. El empleador no puede tomar la decisión de cambiarme. ¿Qué es lo que ocurrió? Y ese fue uno de los vacíos jurídicos que existió en la ley 100, y es que el empleador tomaba la decisión de trasladarme
o me decían, firme aquí, y uno firmaba. El fondo de pensiones tiene que garantizar que soy yo quien está firmando el formulario y es por eso que dice aquí la obligatoriedad de la afiliación, y es que tiene que existir un documento en el cual yo firme mi voluntad de traslado. Profe, es que yo le digo es porque, por ejemplo, yo no sabía que me cambiaron hasta el 20 y algo de febrero que se me dio por mirar, pero a mí me pasaron en protección y hablé con la empresa y me dijo, no, es que tenemos el derecho de cambiarla. Pero en pensiones o en cesantías. En cesantías. No, cesantías ¿Lo es sigo otra ahí? cosa. Lo que ocurre con las cesantías es que, aunque también deberían respetar la voluntariedad de las personas, las empresas hacen acuerdos de voluntades con los fondos de cesantías por temas de préstamos, financiación de las cesantías y muchas cosas. Las cesantías no generan multiafiliación, el fondo de pensiones sí. Entonces, por las cesantías no habría inconveniente, a la final tú puedes tener cesantías en todos los fondos existentes. Ya más adelante veremos qué es la cesantía respecto al lucro cesante y la naturaleza de esto, pero en la cesantía sí se puede hacer. Bueno, entonces nos establece la movilidad y hablamos que la movilidad en fondos de régimen privado de ahorro individual se puede hacer cada 6 meses. Lo otro es la movilidad entre sistemas. Es decir, si yo estoy en el sistema de ahorro individual, fondos privados, y me voy a trasladar al régimen de prima media Colpensiones, va a existir una permanencia mínima de 5 años. Si yo me trasladé de Porvenir a Colpensiones, no me puedo mover nuevamente sino después de 5 años. Antes no puedo. En el sistema propio, es decir, ahorro individual entre fondos privados, me puedo cambiar cada 6 meses, pero en el de fondo, cambiando el sistema, debo respetar una antigüedad de 5 años. Y también me establece dentro de la movilidad un bloqueo. Y el bloqueo es, señor empleado, usted no se puede cambiar de régimen si está dentro de los últimos 10 años previos a cumplir su edad pensional. La edad pensional hoy en día es para hombres 62 años, mujeres 57. ¿Qué quiere decir eso? Las mujeres después de los 47 años no se pueden trasladar de régimen y los hombres a los 52 años no podrán trasladarse de régimen. Establece los criterios de movilidad y usted no lo puede hacer por un tema de seguridad. ¿Y qué es lo que ocurre? Hablemos del fondo de ahorro individual, perdón, del régimen de prima media Colpensiones. Colpensiones calcula el IBL, es decir, el ingreso base de liquidación de la mesada pensional, tomando el promedio salarial de los últimos 10 años, trayéndolos a valor presente y haciendo el cálculo de acuerdo a lo que establece la ley 787 en cuanto al cálculo pensional. Ya ahorita más adelante se los voy a explicar. Y en el fondo de pensiones, en los fondos de pensiones de ahorro individual, debido a que es una cuenta individual, me mantiene ahí, lo que busca es que yo siga aportando para poder subir mi IBL. ¿Preguntas ahí? Profe, el caso donde usted dice que no se puede trasladar porque está, digamos, en el periodo de los últimos 10 años para que por la edad se va a pensionar, pero pienso que también hay que tener en cuenta que debe tener tiempo de cotización, ¿no? Si no, como dicen por ahí, sigue de largo. Bueno, ahí es otra cosa, Franklin, y es el cumplimiento de criterios y condiciones para pensionarse, que también los vamos a ver ahorita. Pero la principal razón de
de prevenir no, más que prevenir, es de prohibir la movilidad, es por el tema de las garantías. Profe, una pregunta. Dime, Sandra. ¿Tú sabes de casualidad la máxima edad que uno puede tener para poderse cambiar a Colpensiones o a otra entidad si uno está en una privada? O sea, Tú al ser mujer puedes cambiarte antes de los 47 años. ok, profe, gracias. ¿Listo? Ahorita les explico una partecita de los traslados. Entonces, eso establece la movilidad. Pero hoy en día hay otro criterio y otra condición de exigibilidad para la movilidad y se llama la doble asesoría. ¿Qué es la doble asesoría? Normalmente nosotros hacemos o hacíamos o nos hacían cambiar de fondos de pensiones con el desconocimiento y con la ignorancia, y el asesor nos decía, no se preocupe, cámbiese a este fondo de pensiones que es mucho mejor porque es que le va a ir mejor y le vamos a dar más plata, y uno, sí señor, ¿cómo no? ¿Dónde le firmo? A medida que esto se iba presentando, iban existiendo tutelas en cuanto a los fondos pensionales. Se estableció una obligatoriedad que se llama la doble asesoría. ¿Y qué es la doble asesoría? Yo, Walter Jacome, estoy afiliado, un ejemplo, a un fondo de pensiones privado. Y yo llamo a mi fondo de pensiones y le digo, venga, hágame un favor, hágame la doble asesoría. Lo que me hace un asesor del fondo de pensiones del ahorro individual es, listo, señor Walter, usted, si sigue cotizando como lo viene haciendo hasta el momento y haciendo una proyección hasta que usted cumpla sus 62 años, se va a pensionar y su mesada pensional va a ser de, no sé, 2.500.000 pesos. Obviamente le hablan un poco de cosas ahí y le dicen otra información. Posteriormente a eso, yo tengo que llamar al otro fondo de pensiones del otro régimen, es decir, Colpensiones, y decirles, venga, señores Colpensiones, yo estoy en un fondo privado, pero requiero la doble asesoría. Colpensiones toma la información que tengo en el fondo privado y me hace exactamente lo mismo. Me dice, listo, señor Walter, si usted sigue cotizando bajo estas condiciones, con esos salarios y los incrementos del IPC, cuando usted cumpla los 62 años con nosotros, su mesada pensional va a ser de tanta plata. Bajo esas dos condiciones, el gobierno estableció la persona ya es consciente del riesgo y tiene una objetividad de traslado, no basado en unos solos comentarios de un asesor que se quiere ganar una comisión, sino bajo unas especialidades y un comparativo de los dos regímenes. El que yo tome la doble asesoría no implica que yo me tenga que cambiar. No, ustedes podrían hacer hoy, tomar la doble asesoría, les explican y después no hacer nada más. Y sencillamente quedaron con una información que les dieron los dos fondos. Después de que si yo decido hacer algún traslado de régimen, ahí sí me exigen primero la doble asesoría para yo poder trasladarme, antes no. Pero igual hay esa conveniencia del asesor de cada una de las partes, ¿no? A uno le pueden timar diciendo ciertas cosas o un mejor beneficio según le convenga al asesor. Entonces, pues, pienso yo que no valdría de nada la doble asesoría, ¿no? No, en este caso no, porque todo esto está regulado por la Asociación Colombiana de Administración de Fondos de Pensiones y Cesantías, Asofondos. Asofondos es una entidad reguladora la cual recopila toda la información de fondos privados y Colpensiones y todo queda registrado allí. Es decir, hay un tercero que se llama Asofondos que no tiene nada que ver ni con Colpensiones ni con los fondos privados, que garantiza la realidad de la información que le están dando respecto a los cálculos que se establecieron para el cálculo pensional a futuro. Ok. No, eso es súper bueno, el mediador es muy bueno. Profe, es decir que la doble asesoría es norma. Sí, es norma, o sea, usted, un ejemplo, Franklin, ¿usted en qué fondo está?
Yo estuve afiliado, estuve con el Seguro Social, después tuve un tiempo con Porvenir, pero nunca firmé el bono. Sí, Entonces, algún día tomé la decisión de pasar otra vez a Colpensiones y simplemente ya me dieron el registro que estoy. en Colpensiones, listo. En su caso, un ejemplo, usted dice, no, ¿sabe qué? Yo me quiero trasladar a Porvenir y consiguió un asesor de Porvenir y él le puede decir, no, Franklin, tranquilo, fírmeme el formulario. Lo firma y lo radican y entonces le entregan el radicado, pero cuando este formulario, se haga el reporte, lo que ocurre es que ahorita la tecnología de la información nos permite controlar todo. El formulario se radicó al fondo de pensiones. Digamos que el fondo de pensiones le aceptó a usted el traslado. Le llega el comunicado a la empresa y le dice, señores, empresa de Franklin, ya no le tiene que pagar a Colpensiones, sino le tiene que pagar a Porvenir. Y entonces yo dentro del PILA o dentro de mi pago unificado le tengo que marcar una novedad de traslado de entidad. El PILA le informa todo esto a Sofondos y a Sofondos dice, espere un momento, esta entidad privada aceptó un traslado sin cumplir condiciones de exigibilidad, es decir, sistema de movilidad. Automáticamente rechazan el traslado hasta que usted no haga la doble asesoría, porque al no tener la doble asesoría se está sobreentendiendo que usted no es consciente del riesgo que puede existir al moverse. Correcto, sí, señor. Entonces, la doble asesoría es obligatorio para la movilidad entre los dos sistemas pensionales. Bueno, gracias, profe. Listo. Preguntas. ¿Seguimos? Profe, de todos modos, inicialmente usted hablaba, bueno, la ley 100 y se hablaba de los modelos, ¿sí? Sí, Y también digo, por supuesto, pues es que es un modelo de negocio, porque esto es un negocio. sí, También decía de que se había creado, que lo que había beneficiado la ley, pues era que se hacía la prevención que antes no se hacía. sí, señor. Entonces pongo, por ejemplo, por supuesto, digo yo, porque tiene una lógica, porque al crear una ley 100 que crean terceros, ¿cierto? Ahí se crean los terceros. Sí, Entonces, por supuesto, directamente va a ser un negocio. Entonces, se supone que la prevención es más barato que la corrección, ¿sí o no? siempre. Siempre, sí. Ah, bueno, eso quería aclarar. Gracias, profe. Sí, o sea, lo que ocurre es que cuando yo hago una actividad de prevención, a ver, hagamos el ejemplo, nos lo hablaba, no me acuerdo quién fue el que hizo el comentario, la chica que hizo el comentario respecto a las actividades que hacen de prevención cardiovascular, ¿sí? Entonces llega una EPS a la empresa y dice, listo, venga, les traemos la maquinita y venga, le medimos cuál es su índice de masa corporal y entonces no, qué pena, es que usted está como en sobrepeso, usted tiene que entrar a hacer ejercicio, vaya al nutricionista, que le den una dieta y entonces uno hace caso y hace todo eso y reguló su peso y entonces quedó dentro de la media del índice de masa muscular y peso. ¿Qué hizo usted ahí y qué hizo ahí la EPS? Le dio a usted opciones para prevenir un infarto. ¿Y qué vale menos? ¿Una charla o una atención en una UCI? Una charla. Una charla. ¿Cierto? Ahí es donde todo el proceso, y lo hablábamos aquí, se consagra en la promoción y la prevención porque el negocio cambia de ser la enfermedad a ser la salud, porque sale más económico. Lo decía Franklin. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces dentro del sistema de dualidad también se establece, listo, las dos partes. El sistema de dualidad habla de muchas cosas y entonces dice, aportamos los dos, aporto yo y aporta usted empleador. Hoy en día el aporte a pensiones es del 16% sobre el IBC, yo aporto el 4% y mi empleador aporta el 12%. Pero también define algo que se llama el Fondo de Solidaridad Pensional. Y el Fondo de Solidaridad Pensional se crea para darle un beneficio y un apoyo
a todas aquellas personas que no tienen la posibilidad de hacer un aporte a pensiones por alguna razón, y ese dinero va a una bolsa y quienes soliciten el apoyo de ese subsidio y de ese beneficio sale de ese dinero. ¿Quiénes aportan ese fondo de solidaridad? Y hay una tabla. La tabla definida es todas las personas que devenguen entre 4 y 16 salarios mínimos aportarán el 1% de su salario al fondo de solidaridad. Las personas que devenguen entre 16 y 17 salarios mínimos aportarán el 1.2%. Las personas que devenguen entre 17 y 18 salarios aportarán el 1.4%. Entre 18 y 19 aportarán el 1.6% y así sucesivamente hasta llegar a un tope máximo del 2% en fondo de solidaridad. Ahora, uno de los cambios principales que existió, y vamos a hacer un comparativo entre la ley 100, vamos a hablar, seguimos en sistema pensional, vamos a hacer un comparativo entre la ley 100 y la ley 797 del 2003. La ley 100 del 93 nos definía que existían unos requisitos mínimos para pensionarse y hablábamos de un solo régimen, que es el régimen de ahorro, el régimen de prima media, porque el régimen de ahorro individual tiene unas diferenciales. Ya ahorita los vamos a explicar. La ley 797 generó un golpe fuerte a los trabajadores porque nos ampliaron y nos subieron las condiciones y características de cumplimiento para pensionarnos. Lo primero que estableció es, en la ley 100 del 93, nos decía que yo mínimo tenía que cotizar 1000 semanas para poderme pensionar. 1000 semanas significan 19 años de trabajo. 19 años como si fuesen ininterrumpidos. O sea, 19 años cotizando todos los días de los 19 años. Profesor, una pregunta. Dime, Sandra. O sea, que si se llega a interrumpir esa pensión, digamos, por X y Y motivo puede suceder calamidades domésticas o enfermedades, ¿ahí qué pasaría con lo de la pensión? Cuando hablamos de un tema de interrupción, básicamente es que te quedes cesante, es decir, sin trabajo. Si tú tienes una calamidad, una incapacidad, un permiso, bueno, muchas cosas, lo que ocurre es que se sigue cotizando y hay una cotización. Mientras que si tú estás desempleada, no hay cotización. A eso me refiero. Laboralmente, todos los años tiene 52 semanas. Cada mes se cuenta como 4.4 semanas. Si ustedes revisan sus extractos de fondos pensionales, cuando uno mira el detalle mes a mes, le van subiendo, esto más que todo es para los resúmenes de Colpensiones, dice junio 4.4 o de pronto le agrupan 2 meses, entonces 8.8, pero cada mes es de 4.4 semanas. Si tú solo trabajaste 15 días en esa empresa, la cotización va a ser de 2 semanas, ¿sí? Y así tú vas sumando. 52 semanas, la suma es, tú puedes sumar 52 semanas a lo largo de 3 años. No que, es, lo que dice ahí, y al hacer la suma es, un año calculado son 52 semanas si se trabaja todo el año. ¿Listo, Sandra? Bueno, sí, profesor, digamos sí, ahí al quedarse sin trabajo, sí, esa es como la pregunta, digamos. Y ya cumplió los 57 años la mujer, esa Sí. es otra duda. Y si trabajó 8 años, ¿no tiene derecho a nada de esos 8 años? No, bueno, dependiendo del régimen. En el régimen de ahorro prima media, es decir, fondos privados, ella podría solicitar la devolución de saldos porque a la final es un ahorro en una cuenta.
Si fuese en el régimen de prima media, puede solicitar el retiro y le dan un bono pensional, que no es lo mismo que la devolución de saldos. Pero aún así, si tiene la edad pero no tiene las semanas, se le debe dar la oportunidad a la persona que siga trabajando hasta que complete el segundo criterio para pensionarse, que son las semanas. Profe, yo puedo hacer una pregunta. Claro, Diana. Digamos que yo acá revisando los papeles de, ¿cómo se llama? De acá de pensiones, ¿sí? Por ejemplo, aparece que en el mes 4 yo me fui de vacaciones, ¿sí? O sea que lo de pensiones, yo como cada mes a mí me descuentan eso, independientemente si yo estoy de vacaciones, tiene que aparecer acá. Pero Sí. lo raro es que en el mes 4 me aparece 0 días cotizados y adicional me aparece como sin sueldo y el mes 5 se desaparece, o sea, Lo que pasa es que las vacaciones se pagan de forma anticipada, ¿sí? Si tú sales a vacaciones normalmente en marzo, se te pagan en febrero. Y lo que ocurre en ese caso es que las cotizaciones se trasladan al mes anterior. Pero de una u otra forma, cuando uno suma resta los meses, debe dar la cantidad de semanas. Las vacaciones no interrumpen la cotización, porque al final, según el artículo 128 y 127 del Código Sustantivo, las vacaciones hacen carga prestacional, es decir, te liquidan. Lo que pasa es que hay un aporte cero porque se aportó en el mes anterior, pero te debe sumar las semanas. No, porque es que mira lo raro, o sea, es que no, ¿cómo, alguien me puede explicar cómo puedo cambiar la cámara? ahí en el celular debes ver un icono que tiene como dos flechitas en círculo. En la parte superior derecha, al lado del micrófono. Ah, ya, mira. Pero es que independientemente, yo estuve de vacaciones y a mí me descontaron. Claro. Entonces, digamos, mira, acá en el mes 4 me aparece 0. Y en el mes Y, es 3, y pasa de una vez a mes 6. Pero entonces, si yo miro mis extractos de, ¿cómo se llama eso? De los desprendibles, a mí me descontaron igual manera pensiones. más allá de los meses hay que mirar son los ingresos bases de cotización, Diana. En algún mes debe aparecer un valor muchísimo más alto o muy distinto respecto a los otros. Y digamos el mes 5, ¿por qué no aparece? Es decir, profe, en términos contables, de pronto al contador o liquidador se le pasó y de pronto en un mes anterior o un mes más atrás de pronto se hicieron la deducción. Sí, ahí toca entrar a revisar nominalmente cuándo se pagó, cuándo se descontó, cuándo se hizo el aporte, pero pues las vacaciones no interrumpen el periodo de cotización. Tocaría revisarlo como más al detalle, Diana, pero no alcanzaba a ver muy bien como para decirte. Bueno, entonces continuando, hablábamos aquí de los cambios que nos dio, que hubo entre la ley 100 y la ley 797. La ley 100 establecía un mínimo de cotización de 1100 semanas que dijimos que era alrededor de los 19 años de cotización. La ley 797 dijo, no señor, a partir del año 2004 se incrementarán 50 semanas para la cotización, es decir, en el año 2004 pasó de 1000 semanas a 1050. Y a partir del año 2005 se incrementarán 25 semanas anuales hasta llegar a un máximo de 1300 semanas. Hoy en día la condición de semanas es 1300. 1300 traducido en años son 25 años de cotización. Bastante la diferencia, ¿no? Hola, amor. Una pregunta, ¿y esa norma es retroactiva o es decir, aplica al que se está afiliando ahora o también aplica a las personas que ya tienen cierto tiempo
de tiempo cotizando. Aplicó para todo el mundo. Lo que ocurrió en el año 2003 es que se estableció un régimen de transición y el régimen de transición dijo, listo, si usted a hoy, en el momento en que se estableció la ley 797, cumple ciertas condiciones, permanece con el régimen anterior. Pero si no cumple esas condiciones, usted a partir de hoy es del régimen nuevo. Ah, ok, gracias. Bueno, ahora el siguiente cambio que nos establece entre la ley 100 y la ley 797 es el cambio de la edad. En la ley 100 del 93, las mujeres se pensionaban a los 55 años y los hombres a los 60. En la ley 797, las mujeres se pensionan a los 57 y los hombres a los 62 años. Profe, ¿podría repetir ese dato, por favor? Qué pena. Listo. Ley 100 del 93, edad de pensión de las mujeres 55, edad de pensión de los hombres 60. Ley 797, edad de pensión de las mujeres 57, edad de pensión de los hombres 62. Ok, profe, muchas gracias. Listo, Jan. Bueno, otro de los cambios significativos fue el monto de la pensión. Según el número de semanas cotizadas, el monto de la pensión en la ley 100 oscilaba entre el 65% y el 85% del salario promedio de los últimos 10 años, haciendo cálculo actuarial. Cuando yo digo cálculo actuarial es, yo cojo el año 10, que es el más antiguo, y le hago los incrementos de IPC y lo traigo a valor presente. Lo mismo hago con el año 9, con el año 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y saco un promedio de eso. Si yo solo hubiese cotizado 1000 semanas, me pensionaba con el 65% de ese promedio, siempre y cuando ese 65% no estuviera por debajo del mínimo. Porque recuerden que constitucionalmente tenemos un mínimo vital. Nadie puede ganar menos del mínimo, inclusive los pensionados. Pero a medida que yo fuese subiendo o teniendo más de 1000 semanas de cotización, podría subir mi IBL, es decir, mi ingreso base de liquidación, hasta el 85% del promedio de los últimos 10 años de cotización. La ley 797, primero, baja los porcentajes. Reduce el piso, es decir, el porcentaje mínimo, lo baja de 65% al 55%. Es decir, perdemos 10 puntos respecto a la parte mínima de pensión. Y establece un techo del 80%, mientras que en la ley 100 era del 85%. Y adicionalmente hace una condición y dice, las personas que tengan salarios más altos son las que obtendrán el porcentaje más bajo, mientras que los que tengan el promedio más bajo tendrán el porcentaje más alto, respetando la misma regla. No habrá ninguna persona que devengue menos del salario mínimo como lo establece la Constitución en su mínimo vital. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe. Dime, Franklin. No sé si entiendo, es que supongamos que yo estoy cotizando con entidades privadas, con terceros, ¿sí? Entonces, resulta que se me cumple la edad máxima, pero todavía no reúno el monto para pensionarme con un salario mínimo. Creo yo, alguna vez he escuchado, y por ahí he leído donde dice que en ese caso el Estado subsidia para que a esta persona se le pueda pensionar con el salario mínimo, ¿sí? Ahí nos apalancamos del Fondo de Solidaridad Pensional.
Ah, listo, profe. ¿Listo? Bueno, entonces hoy en día, si yo llego a mi edad pensional y tengo 1300 semanas, me voy a pensionar con el 65% del promedio salarial de mis últimos 10 años. A medida que yo vaya subiendo de a 50 semanas, se incrementará ese porcentaje en el 1.5% hasta llegar a un máximo del 80%. No sé si es claro. Yo cotizo 25 años, eso me da 1300 semanas. Pero hagamos el ejemplo de una persona muy afortunada y es que empezó a trabajar a sus 18 años. Hablemos de un hombre, empezó a trabajar a los 18 años. Y trabajó ininterrumpidamente hasta sus 62 años, es decir, trabajó 44 años ininterrumpidos. Por 52 semanas, esta persona logró 2200 semanas. Lo que me dice a mí la ley 797 es que las semanas de cotización para cumplir pensión mínima son 1300. Pero por cada 50 semanas adicionales me van a subir ese porcentaje en el 1.5. Es decir, si yo cumplí 1300 semanas me dan el 65%, que es la base. Si coticé 1350 semanas, me suben el 1.5, es decir, 66.5, y así sucesivamente, pero me pone un tope y me dice, usted no podrá superar el 80%. El 80% son 1800 semanas. Si yo cotizo más de 1800 semanas, igual voy a tener una pensión equivalente al 80% de mi IBC. ¿Sí es claro esa partecita? Profe, Sí, señor. profe, o sea que lo obligan a seguir cotizando si se pasó. Lo que pasa es que usted tiene dos opciones. Hablemos del régimen de prima media, Colpensiones. Usted solo se puede pensionar si cumple los dos criterios, edad y semanas. ¿Sí? En el mejor de los casos, o en el caso excepcional, usted cumplió 1600 semanas cuando tenía 55 años. Y usted dice, yo no voy a seguir cotizando. Deja de trabajar, ¿cierto? Lo puede hacer. Ya cumplió el primer requisito, semanas. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Esperar la edad. ¿Prefiere quedarse en la casa 7 años o seguir cotizando? No, pues seguir cotizando para que no se bajen los promedios. Exactamente. Entonces, no lo obligan, no le dicen siga cotizando. Pero si usted deja de cotizar, los promedios se van a bajar. Porque él le calcula sobre los últimos 10 años de cotización, trayéndolo a valor presente. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces íbamos ahí, bueno, el monto de la pensión cambia y pues nos habla de unos regímenes de transición, que era lo que les decía. La edad cambió, subió y hace un par de años están tratando de meternos otra reforma pensional, ojalá que no ocurra, porque esa reforma pensional quiere subir nuevamente las semanas y quiere cambiar la edad. Aquí hablamos de un resumen. Bueno, entonces en la ley 797, a partir del 1 de enero del año 2014, se incrementaron las edades a 57 años si es mujer y 62 años si es hombre. Y en cuanto a semanas, a partir del 1 de enero del 2005, el número de semanas se incrementará en 50. Y a partir del 1 del 2006, 1 de enero del 2006, se incrementará en 25 hasta llegar a 1300 semanas en el año 2015. De esa manera. Así quedó el régimen actual.
¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a esta posición? Profesor, hay una pregunta, sí, como una pregunta, una duda que yo tengo. Por ejemplo, cuando uno cumple ya cierta edad, digamos, pasado los 47 y que exigen pagar un seguro, también exigen pagar pensión, digamos, mujeres después de los 50, hombres, ¿es obligatorio pagar pensión? Sí, porque es un derecho irrenunciable y nos establece la ley 797 obligatoriedad en la afiliación. Ay, gracias, profe. Profe, ¿y qué pasa si sabemos que no se va a alcanzar a pensionar porque no va a cumplir ninguno de los dos requisitos? ¿Qué pasa con ese dinero entonces? En ese caso, si realmente ya se hacen los cálculos y definitivamente no hay posibilidad pensional, se solicita si es un régimen de ahorro individual, devolución de saldos y si es régimen de prima media, un bono pensional. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar. ¿Existe, profe? Dime, Dufay. ¿El bono pensional en qué consiste? Es un dinero, un porcentaje que le devuelve a uno Colpensiones por retirarse y desistir de la posibilidad pensional. Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos, de los dos regímenes, es Colpensiones por una parte y los otros fondos. En los otros fondos es devolución de saldos. Es como cuando yo voy a mi banco y le digo al banco, voy a cancelar la cuenta, devuélvame la plata. Se la devuelven a uno. En Colpensiones, como es una pirámide, digámoslo así, donde yo aporto para los de arriba, me dicen, no le puedo devolver todo, le voy a devolver un porcentaje. Y pues a veces no es muy significativo ese bono pensional. Perfecto. Profe, otra pregunta. O sea que si uno se quedara sin trabajo, uno tendría que aportar si se quiere, pues digamos que tiene las semanas, pero no los años. Respecto a los fondos privados, tú puedes hacer aportes voluntarios, porque a la final el fondo de pensiones privado lo que busca es un monto, mientras que en pensiones tú podrías afiliarte como independiente y hacer aportes propios o podrías acogerte a alguno de los regímenes subsidiados que te da el gobierno y se apalanca del Fondo de Solidaridad Pensional. Perfecto, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las principales diferencias que existen entre el RAIS y el RPM. RAIS, régimen de ahorro individual, y RPM, régimen de prima media. ¿Cómo es el destino que tiene el dinero aportado? Es decir, la plata que yo aporto mensualmente y que mi empleador aporta por mí mensualmente. En el régimen de ahorro individual, todo el dinero siempre va a una cuenta, como decir, una cuenta de ahorros individual mía, que tiene mi nombre, y yo soy el único dueño de ese ahorro. En Colpensiones, los fondos van los dineros van a un fondo común que se distribuyen posteriormente para pagarle la pensión a los afiliados vigentes de ese fondo. Es la diferencia. En el fondo privado mi plata es mía y yo hago lo que quiera con ella. En el de régimen de prima media, no. En cuanto a las semanas de cotización, ya dijimos, régimen de prima media, Colpensiones, las semanas exigibles para pensionarme son 1.300. En el régimen de ahorro individual no hay un mínimo de semanas requeridas. La pensión depende de la cantidad de aportes que yo haya realizado y pues los rendimientos que ese dinero me haya generado. Sin embargo,
si yo no alcanzo a ahorrar el dinero mínimo que se requiere para poderme pensionar y cumplo la edad, es decir, 57 años mujeres, 62 hombres, 62 años hombres, yo puedo acceder a la pensión si he cotizado mínimo 1150 semanas. Es decir, 3 años menos que en el régimen de prima media. Eso se llama una pensión de sustitución. ¿A qué edad puedo obtener yo la pensión? En el régimen de prima media, Colpensiones, tengo que cumplir condición y es mujeres 57 años, hombres 62, pero en el régimen de ahorro individual no hay condición de edad. Lo importante es que la cantidad de dinero que yo haya aportado en mi cuenta, en mi ahorro, logre financiar mi pensión de por lo menos el 110% de un salario mínimo legal vigente. Es decir, hoy 1.100.000 pesos. ¿Cómo lo determinan ellos? Hacen unos cálculos posteriores de acuerdo a las curvas de longevidad en Colombia y dicen 110% a 15, 20 años, tanta plata tiene que tener. No tengo claro ahorita, pero el ahorro individual, la cuenta de ahorro individual debe estar cercana a los 215 millones de pesos ahorrados en una cuenta del fondo privado para poderse pensionar. Y profe, una pregunta. Señor. Es decir, que en el RAI no es vitalicio, ¿sí? ¿Sería así? Es vitalicio siempre y cuando cumpla condiciones. Hay distintas modalidades de renta, porque realmente es una renta. En el régimen de prima media existe solo la renta vitalicia en Colpensiones. Ajá. En el régimen de ahorro individual existen 7 tipos de rentas: rentas vitalicias, retiros programados con renta vitalicia diferida, retiros temporales variables, bueno, 7 distintos modos que usted puede mover, porque es que a la final en el fondo privado usted tiene un ahorro y usted puede decidir cómo se lo devuelven. Ok, profe, gracias. Preguntas. Ninguna pregunta, todo súper claro. Sí, profe, una pregunta. Dime. En caso de que tuviéramos, no sé, uno tuviera un hermano y ese hermano no tuviera hijos, esa pensión podría ser del familiar. Bueno, ahí entramos a hablar sobre la heredabilidad. En la heredabilidad del régimen de ahorro individual, como yo soy el dueño de mis fondos, los saldos que yo tenga, si yo llegase a fallecer, los puedo heredar hasta el quinto grado de consanguinidad. Régimen de ahorro individual. En el régimen de prima media, como es un fondo común, la posibilidad de heredar saldos solo existe hasta el primer grado de consanguinidad, primero civil o primero de afinidad, siempre y cuando se demuestre que esa persona depende económicamente de mí. Y eso se llama la pensión por sustitución. Profe, pero una pregunta, qué pena molestarlo. Pero eso tiene que llevar, no sé, un puntaje o alguna cosa. Pues lo digo porque es que yo en un tiempo, pues también soy auxiliar de enfermería, pero estuve cuidando a un adulto mayor, pues que él ya no tenía familia, ni hijos, ni sobrinos, ni nada. Y Sí. tenía un hermano, pero entonces este abuelito que yo tenía, pues no tenía una extremidad, bueno, ya con 80 años ya estaba, pues mejor dicho, muy enfermo, pero murió primero murió el otro hermano. Y para mí fue súper complicado porque no hasta que médico general bueno, me acuerdo de qué era, daba un puntaje y me decía, es que le dieron 31. Yo decía, este señor con tantas enfermedades, en silla de ruedas, en una pierna,
con artrosis, con cáncer de testículo, con, bueno, muchísimas enfermedades que tenía. Y fue imposible a poder conseguir la pensión para él. Yo decía, un doctor con tantas enfermedades y ver la discapacidad del hermano pues, que yo tenía en ese momento, no se pudo conseguir la pensión para él. Finalmente los dos murieron y ahí que ya murió la pensión y ya se murió la plata como tal. Bueno, lo que ocurre es que ahí tú estás abordando un tema que se llama la pensión por invalidez. Y la pensión por invalidez entra a pelearla dentro de la ley 100 del 93 esta entidad que se llama pensiones, ¿sí? Pero intervienen salud y intervienen riesgos laborales. Las pensiones por invalidez se otorgan si la persona, de acuerdo a unos dictámenes médicos, perdió más del 50% de su capacidad laboral de acuerdo a diagnósticos médicos. Si la persona se dictamina que tiene pérdida de capacidad laboral del 50%, automática 50.1% se dictamina como pensionable por invalidez. Estos son unos procesos que se realizan en cuanto a lo que llamamos las PCLs o las rutas de calificación, que son las pérdidas de capacidad laboral. Y existe una ruta. La ruta inicialmente arranca la EPS y dice la EPS la persona está en estas condiciones y entonces perdió tanto porcentaje de capacidad laboral. Si es de enfermedad general, quien determina la pérdida de capacidad en inicio es la EPS. Si fue por situación laboral, es decir, lo que hablábamos acá atrás en el programa de riesgo, si fue accidente de trabajo o enfermedad laboral, lo determina la administradora de riesgos laborales y determinan un porcentaje. Normalmente las personas están en desacuerdo con esos porcentajes. Posteriormente pasa al siguiente nivel que se llama una Junta Regional de Calificación. La Junta Regional de Calificación son un grupo de médicos que entran a evaluar todo el historial médico y el historial clínico y determinar si ese porcentaje fue correcto y lo pueden ajustar, subir o bajar. Normalmente sube. La persona vuelve a estar en desacuerdo y entonces entra la Junta Nacional de Calificación, que es el ente regulador de la Junta Regional. Hace el mismo proceso de la Junta Nacional y determinan porcentajes. Si no hay pérdida de capacidad superior al 50, en definitiva no lo pensionan. Lo que ocurre es que le siguen pagando las incapacidades y si tuvo una pérdida de capacidad superior al 15% le dan una indemnización, pero no es una pensión. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí hablábamos, aumentaron las edades, los cambios de la ley 797 del 2003, lo hablábamos, traslados entre regímenes, se exigen mínimo 5 años y se niegan traslados en los últimos 10 años. Se subieron las cotizaciones al 16%, elevó el requisito mínimo de semanas exigibles para cotización y se pone un condicional importante dentro del retiro de pensión. Y volvemos aquí a hacer el mismo ejemplo del desconocimiento. Cuando las personas creían y decían, no, es que yo llevo trabajando 35 años de mi vida, eso ya solo estoy esperando los años, llega el día del cumpleaños y al día siguiente están renunciando. La ley 797 del 2003 a mí como empleador me dice, no señor, usted tiene que garantizar que efectivamente esa persona se pensionó. ¿Y cómo garantizo yo que esa persona se pensionó? Mediante un documento, un acto administrativo que se llama resolución pensional, que lo emite sea el fondo privado o Colpensiones, donde me dicen, Pepito Pérez se pensionó y será incluido en la nómina de pensionados a partir de tal fecha. Solo hasta que yo tenga ese documento, y hablo de yo como empleador, puedo aceptarle un retiro voluntario por pensión.
Si yo llegase a aceptarle el retiro voluntario y esa persona no cumple condiciones, sin necesidad de tutela, estaría obligado a reintegrarlo y hacerle pago de sus aportes pensionales por el tiempo que haya durado por fuera de la compañía. Pero también establece y se va hacia el otro lado y dice, venga, pero es que las personas que se pensionan y no se quieren retirar, ¿qué hacemos con ellas? Pasa mucho en el Estado que las personas no quieren soltar el cargo y tienen la pensión y aún así siguen trabajando. La ley 797 me definió que yo puedo hacer terminación unilateral del contrato de trabajo por motivo de pensión, siempre y cuando yo conozca la situación. La persona me notificó que se pensionó, pero nunca me pasa la renuncia. Yo como empleador puedo notificarle la terminación unilateral sin justa causa por motivo de pensión, siempre y cuando le preavise a la persona con 15 días de anticipación y haya asegurado que esta persona fue incluida en la nómina de pensionados. Si la persona no me llega a notificar que se pensionó, porque hay muchas personas que conocen las leyes, como yo hago aportes pensionales y de seguridad social, Asofondos sí se comunica con sus fondos y le dice, venga, este señor ya se pensionó, por ende usted no debe recibirle cotizaciones pensionales a esta persona. Si la empresa llega a hacer un pago, automáticamente Asofondos le avisa al fondo y el fondo tiene que informar a la persona. ¿Preguntas? Profe, ese es el caso cuando se trabaja con empresas estatales, ¿cierto? Privadas. Profe, porque tengo esta inquietud. Las estatales Conocí- pueden seguir ahí toda la vida. a eso iba, porque es que conozco personas que trabajan, por ejemplo, en el gremio de trabajo con el mío de docente, y ellos, algunos ya tienen la edad y tienen el monto pensional, pero pues ellos por condiciones digamos, de salario, porque pues cuando una persona se pensiona, por supuesto, se le baja el promedio, ¿no? Sí. Va a recibir menos, entonces ellos no se quieren pensionar. Sin embargo, como le digo, como son entidades privadas y la entidad pues lo necesita, pues no le dicen nada, pero ellos ya han pasado ese requisito. ¿Ahí qué pasa, profesor? Es que, bueno, en las entidades públicas es distinto porque no, esta ley no aplica, entonces, y tú tocaste un tema, Franklin, muy importante y es la Secretaría de Educación. Los docentes se nacen en los puestos. O sea, no le dan paso a otras personas, no le dan espacio a nuevas generaciones para compartir, para progresar, sino que se quedan ahí ocupando la plaza por años. La ley 797 le permitió a los empleados privados de renovar su personal, pero en el sector público es difícil, es muy complicado. Ah, correcto, profe, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces, haciendo... Yo, profe, tengo una pregunta. Dime, Diana. Es que, bueno, es algo que tú ya habías hablado antes. Tú hablaste sobre cuando una persona se pensiona, hacen como un promedio de la tasa como de longevidad de una persona. Sí. Supongamos, no sé, hacen un promedio de hasta los 85, 90 años, no sé. Pero si la persona que se pensiona cumple más años, o sea, llega a los 100, pues un caso hipotético, ¿ahí qué pasa con la pensión? La renta es vitalicia. O sea, no te la pueden negar. O sea, ese cálculo que hacen solamente es un promedio. Esos cálculos son estadísticas. Son estadísticas que se determinan para poder financieramente dar una rentabilidad. Pero si tú superas los años, como es renta vitalicia, te lo deben mantener. Ok. Igual en cualquiera de las dos, sea
entidad pública o privada. Sí, lo que pasa es que en los privados tú puedes escoger el fondo. Tú puedes escoger la modalidad renta vitalicia, retiro programado, bueno, distintas modalidades, como lo decíamos, son 7, mientras Sí, eso es lo que que no en sé. Colpensiones es solo renta vitalicia. Es, cumpliste condiciones, 1300 semanas, 63 años, 62 años hombres, 57 mujeres, te pensionas hasta que fallezcas. Ok. Y tengo otra pregunta. Sí, Es que tú dijiste que pues el valor de la pensión, o algo así entendí, era como el 65% del promedio de los últimos 10 años del salario devengado. sí. Si en un caso hipotético que una persona haya cumplido exactamente las 1300 semanas que son y que haya ganado un mínimo, y Se como tú pensiona con también el dijiste mínimo. esa era mi pregunta, Sí, o o sea, sea, ahí se como que sí, se excluye lo del sí, 65%, ¿sí? exactamente. Se hacen cálculos siempre y cuando, sin embargo, la Constitución establece y el Código Sustantivo del Trabajo establece que hay un mínimo vital que es el salario mínimo. No puedes devengar menos del mínimo. Es decir, en ese caso, la pensión se te sube al mínimo. Ah, ok, listo. Gracias. Bueno, con gusto. Bueno, listo, chicos. Entonces, ya para finalizar pues nuestra sesión del día de hoy, hemos hablado sobre pues varios temas. Dentro de estos temas tocamos los principios, tocamos contrato de trabajo, hablamos sobre las partes del contrato, hablamos sobre la pirámide legislativa en cuanto a temas laborales y abordamos todas las normas y las leyes. Les voy a pedir entonces, ya es como un taller individual, yo les voy a dejar, ahorita en el grupo les registro mi correo electrónico, cada uno deberá realizarme un mapa conceptual que resuma todos los temas que hemos visto. ¿Listo? Puede ser a computador, puede ser a mano, como a ustedes les quede fácil. Si les queda fácil hacerlo a mano y mandármela por WhatsApp, me la envían por WhatsApp. Si la pueden hacer en computador, me la envían por computador. ¿Listo? No sé si es claro la actividad. Profe, perdón, lo Profe, puedo una pregunta. Profe, ¿puedes repetir el taller, por favor? Listo. Van a realizar un mapa conceptual que nos resuma todo lo que hemos visto de legislación laboral hasta el día de hoy. Profe, una pregunta. Es que yo el jueves no puedo asistir y en la plataforma no está la primera clase de legislación, entonces, ¿cómo hago? Listo, déjame, yo mañana hablo con la coordinación académica a ver cuándo la suben. Igual esta tarea es para la próxima, no para mañana, sino para de hoy en 8. ¿Listo? Ay, sí, profesor, porque hace 8 días se fue la luz aquí. No, yo sé que de hoy para mañana no alcanzarían. Humanamente posible no se puede. sea, lo entregamos dentro de 8 días. La idea es que me la entreguen a más tardar dentro de 8 días. Si la van teniendo antes, me la van entregando. Con eso yo la puedo ir revisando y puedo ir dando las calificaciones. Profe, qué pena. O sea, Señor. digamos como nos ha mantenido esta semana de enviarnos así, digamos como la información al grupo, porque pues la mayoría de personas pues están trabajando o algo así. ¿Cómo así? No te entendí, Andrés. Sí, o sea, que nos envíen, o sea, la actividad, yo sé que muchas personas ahorita están diciendo otra vez como, ay, ¿qué fue lo que dijo el profe? Entonces como Sí, que la envía ahorita al grupo, por WhatsApp se las escribo. Sí, es mejor, gracias. Listo, Andrés, gracias por tu aclaración. Profe, qué pena, y más o menos, ¿cuándo subirían la clase? Mañana les confirmo a primera hora, hablo con la coordinación y que ellos nos respondan si ya está subido o cuándo la suben. Bueno, Profe, una profe, pregunta. gracias. Señora. Profe, ¿solamente el mapa conceptual de legislación laboral o también el de gestión de eventos? No, solo legislación laboral. Ah, ok, profe. Bueno, Profesor, una pregunta. señora. Las evaluaciones que están en la plataforma, que dice que hasta el marzo 6, Marzo 9. marzo 9, Sí. ¿esas ya se pueden empezar a realizar? Perdón. Sí, ya pueden entrarlas a realizar. Son 3 de gestión de eventos y 3 de legislación laboral. Las de gestión de eventos ya las pueden hacer. Y legislación laboral, yo creería que a partir de mañana, cuando finalicemos la sesión de mañana, ya podríamos.
Uy, yo vi solo una. Entonces me toca revisar. Gracias, profe. Bueno, vale, Profe, listo. una pregunta, ¿y las transversales también tienen fecha límite? Las transversales, acuérdense que se abren es por un tiempo determinado, que son más o menos 3 meses. Ahorita están abiertas 2. Es importante que las realicen antes de que cambiemos a las otras 2 transversales. Ok, profe, gracias. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Que tengan una muy feliz noche. Nos hablamos mañana y pues Gracias, profe, lo seguimos. mismo. Listo. A todos muchas gracias. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Vale.